Bueno, gente, se ve bien ahí, ¿no? ¿Ya? Sí, se ve bien. Bueno, entonces que nada, vamos a ir bien básico, ¿eh? Así que yo quiero que si ustedes tienen alguna duda, por más tonta que sea, ya se los dije 20 veces, que no tengan miedo en preguntarla. Si se las podemos responder, buenísimo, y si no, la buscaremos entre todos. Así que sin miedo de preguntar cualquier cosa que quieran. Bueno, vamos a empezar. Entonces, primero que nada, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos la fisiología de ácido base? Acá yo les voy compartiendo algunas citas de algunos artículos o libros que me pareció importante. Entonces, es muy importante una homeostasis adecuada de los iones hidrógenos, ya que son muy reactivos y pueden interactuar con puentes hidrógenos, proteínas, enzimas, entre otras, comprometiendo la función celular e incluso su supervivencia. Después el entendimiento del estudio ácido-base ha llegado a muchos campos de la medicina, como es la medicina respiratoria, nefrología, manejo de pacientes en terapias intensivas y demás. Como saben, por ejemplo, vieron que las enzimas en su mayoría son proteínas y tienen determinadas características para un correcto funcionamiento, dentro de los cuales son temperatura, etc. Y uno de ellos, ¿cuál es? El pH. Perfecto, ¿sí? pH. Entonces es un parámetro que siempre tiene que estar en, en valores muy estrechos, ¿sí? Para no estar ni por encima ni por abajo y causar alteraciones en en el funcionamiento celular normal, ¿sí? Y esto es también muy importante porque se va a ver mucho cuando empieza en semiología y clínica los trastornos ácido-base y la incidencia que tiene tanto en la fisiología respiratoria y nefrológica como, bueno, ya ahora vamos a charlar mejor. Bueno, entonces vamos a charlar algunos conceptos importantes que son súper básicos, pero bueno, tenemos que pasarlos antes de hablar de ácido-base. Entonces, primero que nada, ¿qué es un ácido? ¿Alguien se anima? Una sustancia capaz de liberar protones. Perfecto, buenísimo, Fran. Perfecto. Entonces, un ácido Bronsted, yo puse, estos recortes son del Chang, de química de primer año, así que bueno, para recordar, un ácido Bronsted es un donador de protones, y Bronsted es quien describió primero las bases, los ácidos y las bases, por eso es que también se pueden conocer como ácidos y bases de Bronsted. Muy bien. Entonces acá, este es el ejemplo más ilustrativo a lo mejor de qué es un ácido. Partimos desde el ácido clorhídrico y cuando se encuentran en una solución acuosa presenta una disociación total en protones y cloro. ¿Sí? Bueno, y otra forma de que ustedes lo pueden llegar a encontrar es, esto igual es estrictamente químico, o sea, no creo que sea tan importante la verdad, pero bueno, recuerdo que Kremer una vez lo mencionó, entonces yo, por ejemplo, les tiro toda la info. Entonces, el ácido clorhídrico, o los protones, perdón, también pueden estar graficados como H3O positivo, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué es? Es porque los protones, cuando están en solución, suelen estar rodeados de moléculas de agua. Sin embargo, esto no altera su capacidad ácida, entonces no existe una diferencia real, por eso siempre vamos a hablar indistintamente de protones e hidrogeniones como si fueran lo mismo. ¿Sí? Acá les comparto como para que vean que lo que digo es verdad. Las propiedades ácidas del protón no se alteran por el grado de hidratación, por eso es que los vamos a considerar como si fueran lo mismo. Muy bien, entonces ya hablamos de qué es un ácido. ¿Qué subtipos de ácidos conocen? ¿Alguna clasificación dentro y ya entrando en esto, lo que es de fisiología respiratoria y renal? ¿Han escuchado? No, bueno, no les voy a decir. ¿Qué conocen? ¿Qué tipos conocen? ¿Haces referencia a los ácidos fuertes y débiles? Perfecto, muy bien, perfecto. Y después hay otra clasificación que ahí esa también ya la vamos a charlar. Entonces, fuertes o débiles. ¿Y a qué hace referencia eso, Mía? Los débiles eran los que en solución no se iban a disociar por completo, o sea, todo el ácido no se disociaba, digamos, no liberaba protones, y los fuertes se disocian por completo.
Perfecto. ¿Me podrías dar un ejemplo de alguno fuerte y alguno débil? Puede ser que no me acuerdo bien, pero el ácido carbónico sería un ácido débil y, y uno fuerte, el clorhídrico, no me acuerdo bien. Excelente, excelente. De hecho, quería que me digas eso, así que perfecto. Bien, y después, además de los fuertes y los débiles, tenemos los volátiles o fijos, ¿sí? ¿Alguien me quiere comentar más o menos qué entiende por volátil y fijo? Lo que sea. Lo que vi Yo había- son que ah, perdón. no, está bien decir. No, que los volátiles son los que se pueden combinar con agua, si no me equivoco, como el dióxido de carbono, y los no volátiles son los que no se combinan, como el ácido láctico. También, Excelente. por ahí Sí, para sí, sí. agregar, la compañera, es que los volátiles los podés eliminar por el sistema respiratorio y los fijos o no volátiles se eliminan a nivel renal. Excelente, gente. Eran esos dos conceptos eran. Así que excelente, muy bien. Bueno, a ver, vamos a seguir. Bueno, entonces acá les pongo. No se confundan tanto por la parte de lo de respiratorio, sino simplemente es como para ejemplificar qué es esto del ácido volátil. Entonces, a nivel periférico, los protones procedentes del dióxido de carbono es amortiguado por la hemoglobina del glóbulo rojo, que se reduce y vehiculiza el protón hacia el alveolo, donde el ácido carbónico es reconstituido y eliminado como dióxido de carbono y agua. Por ello se denomina ácido volátil, ¿no? Justamente por esto que mencionaba Isaac, creo que lo dijo, de la eliminación respiratoria. Che, a ver, bánqueme un segundito que me voy a buscar unos auris porque me parece que hace como retorno eso, a ver. Bien, ¿ahí me escuchan bien, gente? Sí, Ah, perfecto. Bueno, no prendo la cámara porque me puse unos auriculares que son horrendos, así que nada. Bueno, bien, sigamos. Y después tenemos los ácidos fijos, aquellos que no pueden eliminarse con la respiración, como charlamos, que proceden tanto del metabolismo de aminoácidos, esto lo vamos a charlar un poquito mejor ahora más adelante, y otros metabolizados de manera incompleta, como el ácido láctico y cuerpos cetónicos, ¿sí? Bueno, entonces hablamos del ácido, que es una sustancia capaz de donar protones. Entonces, ¿una base qué va a hacer? Una sustancia capaz de aceptar protones. Perfecto. Muy bien. Entonces, la base de Bronsted es un aceptador de protones, ¿sí? Bueno, de vuelta está la fórmula como para poder ejemplificarlo, ¿sí? En este caso, el cloro actuaría como la base, ¿sí? Bueno, y el parácido base es justamente, acá vemos, un par conjugado ácido-base se define como un ácido y su base conjugada o como una base y su ácido conjugado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, en esta fórmula de acá arriba? ¿Cuál sería el ácido y cuál sería la base conjugada? el ácido El que clorhídrico va, sería el ácido, y el hidrogenión sería la base conjugada. Debería ser el Eh, cloro, ¿no? claro, el cloro. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, del sistema bicarbonato, que es uno de los buffers más importantes, ¿cómo estarían ahí? Sería ácido carbónico el ácido y bicarbonato la base. Perfecto, la base conjugada. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es el pH? El logaritmo negativo de la concentración de protones.
Perfecto, perfecto. Bien. Estas cosas son bien fáciles, pero bueno, como para que las fijemos desde un principio. Entonces, el pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. ¿Sí? Esta fórmula, como la conocemos todos, ¿sí? Como acá les muestro de vuelta lo que vimos en los primeros diapos, que pueden encontrarse tanto como con hidrogeniones como el protón propiamente dicho, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿qué observaciones tiene este concepto? Esto es una cosa que cuando yo la cursé y lo escuché en otras cursadas, que Kremer hace el concepto, y no es que ella lo invente, sino que es realmente así, como ahora se los voy a mostrar, de que cuando nosotros medimos el pH, fisiológicamente estamos hablando de la actividad de los iones de hidrógeno, no de la concentración. Y ahora vamos a ver. Entonces, estos cálculos se extrapolan al análisis de fluidos ideales, ¿sí? Y ustedes, esto de biofísica es re viejo igual, pero la sangre ¿es un fluido ideal o un fluido real? Es un fluido real, porque tiene Real. viscosidad. Excelente, muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, en disoluciones reales, la actividad difiere de la concentración, ¿sí? Y la concentración molar del ion hidrógeno no es igual a la actividad, ¿sí? Entonces acá como vemos, esto es lo del fluido ideal, ¿sí? Cómo avanza en bloque, y los fluidos reales, justamente esto que mencionaba creo Aldana, ¿sí? De la forma que tiene la columna sanguínea, ¿sí? Bueno, entonces quedaría conformada así la fórmula. El pH es igual al menos logaritmo de la actividad de los hidrogeniones. Esto lo saqué del Chang nuevamente, y como les digo, esto es, yo no creo sinceramente que si ustedes dicen, como en la primera fórmula, no creo que vayan a tener ningún problema. Es un comentario que le puede llegar a agregar un poco de valor a la lección que estén dando, si les llega a tocar, no sé, en un final o en un backup, lo que sea. El pH entonces es una medida de la actividad de los hidrogeniones, ¿sí? Justamente porque se analiza en fluidos reales. Entonces, esto, una cita también que les comparto, el pH intenta hacer una medida de la actividad de los hidrogeniones en la solución. ¿Quedó claro esto? ¿O quieren preguntarme algo? Y, o sea, cuando te referís a actividad, ¿qué sería la actividad? No, o sea, es lo mismo, cumple las mismas funciones que el pH como lo conocemos, nada más que no tiene una relación lineal entre la concentración y la actividad de los protones. Sin embargo, o sea, están estrechamente relacionados, pero no siguen una relación directamente proporcional. A eso voy. Bien, se entiende. Gracias. Bueno. Si no, en serio pregunten, no hay problema. Bueno, sigamos. Entonces, acá vamos a hablar de cómo se fue configurando la fórmula de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Porque esto estaba también dentro de los objetivos educacionales de la guía, y bueno, también porque es un concepto súper importante. Entonces, Henderson lo que analizó a través de sus publicaciones es la teoría de la regulación de la neutralidad en los organismos animales. Bueno, no importa. Lo que importa es lo que llegó es a esta parte, llegó a esta parte de la fórmula, ¿sí? ¿Alguien se sabe más o menos ya cómo es la fórmula de Henderson-Hasselbalch ya escrita, digamos? Me parece que era pH igual a esa, ¿o no? Al Sí. pKa más logaritmo de la concentración de base sobre ácido. O algo así. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, después Sorensen, ¿sí? Desarrolló conceptos de buffer y también ofreció empezar la utilización de denominación de pH para no tener que usar números tan bajos como son las concentraciones de hidrogeniones, ¿sí? Como por ejemplo
En este caso son 0,000004, o sea, números súper incómodos, ¿sí? Y después Hasselbalch modificó la fórmula empleada por Henderson y agregándole el concepto de pH de Sorensen para concluir finalmente en la de Henderson-Hasselbalch, como respondió Isaac recién muy bien. Perfecto. Ahora, esta... Uy, ahí se me chispoteó, se me quedó esto. Esto como la conocemos se aplica fisiológicamente al sistema bicarbonato, dióxido de carbono, ya que es el principal buffer que se encuentra a nivel extracelular. Esto a lo mejor lo va a desarrollar un poquito más Anchi ahora, pero bueno, esta fórmula entonces se aplica para este sistema, ¿sí? Entonces, como vemos, pH es igual al pK, que alguien se acuerda que es el pK. ¿No es la constante de disociación ácida? Bien. Bueno, ácida o básica, depende. No, claro, es de un par ácido-base. ¿Y qué quiere decir, Aldi? O esto que dice acá, que abajo dice 6,1. ¿A qué se refiere que el pK sea de 6,1? Que a ese pH están disociados la mitad de sus grupos ionizables, me parece. Claro, que en solución a ese pH hay un 50% de bicarbonato y un 50% de dióxido de carbono, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, esto y se utiliza, o sea, uno de los usos de la fórmula de Henderson-Hasselbalch es para ver cómo los cambios en el bicarbonato y el dióxido de carbono afectan el pH fisiológico, ¿sí? Ya que, como dije, es el principal buffer. Entonces, todos los cambios que hayan de pH a nivel del extracelular van a ser amortiguados por esto. Y van a variar las concentraciones, y las variaciones de las concentraciones van a impactar directamente en el pH, ¿no? Por lógica, siguiendo la fórmula. Muy bien, entonces acá, como para ver si vieron algo un poquito antes, los trastornos que afectan primariamente a la presión de dióxido de carbono se denominan metabólicos. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Bien, ¿cómo se denominan? Respiratorios. Perfecto. Los trastornos que afectan primariamente al bicarbonato se llaman trastornos metabólicos. Verdadero. Verdadero. Bien. Los pulmones eliminan dióxido de carbono. Verdadero. Bien, bien. Y los riñones manejan en conjunto con los pulmones los ácidos no volátiles. Falso. 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 Bien. ¿Sí? Porque los riñones manejan exclusivamente los ácidos fijos y los pulmones los ácidos volátiles, ¿sí? Igual esto es Villiquen, es bien fácil, no pasa nada. Bueno, ahora sí, ya nos metemos un poquito en la guía. Entonces ya estuvimos hablando de ácidos volátiles y ácidos fijos, ¿sí? Ahora, el ácido volátil por excelencia más conocido es el dióxido de carbono. ¿Cuáles son las fuentes de dióxido de carbono en el organismo? ¿Cuáles conocen? El metabolismo celular. Perfecto, muy bien. Al fin no, perdón, entre medio, digamos, del ciclo de Krebs, acá vamos a marcar cómo se van desprendiendo moléculas de dióxido de carbono en las sucesivas reacciones de oxidorreducción y demás, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo charlamos, se eliminan por los pulmones, ¿sí? Y se producen 20 moles por día, o sea, es una cantidad enorme de dióxido de carbono la que se produce. Y es toda eliminación respiratoria, ¿sí? Lo que es transporte ya de dióxido de carbono, y eso lo vimos, lo habrán visto en Respi, así que bueno, no vamos a ahondar tanto en eso. Bueno, y acá, como habíamos charlado, lo pasamos bien rapidito al principio. Les pido disculpas a lo mejor algunas citas que están en inglés, pero bueno, les quiero pasar como la información más actualizada posible.
Entonces, bueno, esperen que tome un poquito de agua porque se me iba a necrosar la faringe. Bueno, entonces, los constituyentes dietarios tienen un impacto en el balance ácido-base. ¿Sí? Por ejemplo, la metionina, la cisteína y los aminoácidos que contienen sulfuros producen ácido sulfúrico cuando son metabolizados, mientras que el ácido clorhídrico, resultante del metabolismo de la lisina, ginina y histidina, bueno, se produce el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, todo esto ya acá tenemos dos ácidos fijos. Bien, bueno, acá dice como en promedio el metabolismo de los aminoácidos dietarios produce, digamos, ácidos no volátiles, ¿sí? Bien, y acá en un individuo que tiene una dieta que contiene carne, sí, en su dieta, más el metabolismo celular y la pérdida de bicarbonato a través de la materia fecal, se produce alrededor de 0,7 a 1 miliequivalentes por kilo de ácidos fijos, ¿sí? Lo que son alrededor de 50 a 100 miliequivalentes día para la mayoría de los adultos. Esto no es tan importante como para que se sepan los cálculos y los miliequivalentes, sino que podamos separar bien. La carga ácida, entonces, ácidos volátiles tenemos del metabolismo celular por ciclo de Krebs y demás, y los ácidos fijos están dados principalmente por el metabolismo de los aminoácidos, ¿sí? Como hablamos recién de que se produce el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, y también, por ejemplo, del metabolismo anaeróbico, ¿no? Como es el ácido láctico, ¿sí? Y también en el metabolismo de algunos, en las cetonemias, los ácidos acéticos, y hidroxibutírico y demás, estos metabolismos. Entonces, bueno, esos son los ácidos fijos, y el ácido volátil es el dióxido de carbono. Bien. Entonces, clasifica las siguientes moléculas en ácidos fijos o ácidos volátiles. Bueno, esto ya lo mencionamos. Dióxido de carbono es el único ácido volátil, que en realidad el dióxido de carbono per se no es un ácido, sino que se tiene en concepto, digamos, de la formación con el bicarbonato y la disociación, etc. Después tenemos ácido láctico, ¿sí? Por el metabolismo anaeróbico, el ácido sulfúrico y clorhídrico del metabolismo de ciertos aminoácidos. Entonces, les pregunto, ¿cómo les parece que será la producción diaria de ácidos en un paciente que tiene una dieta vegetariana? Es más que Menor, nada mayor. baja, menor. Bien, bien. Perfecto, Aldi. Justamente por esto que mencionamos. Los productos animales, sobre todo las carnes, tienen un alto contenido proteico, y el metabolismo, los aminoácidos son los constituyentes esenciales de las proteínas, por ende hay mayor producción de ácidos fijos, ¿sí? Muy bien. Y acá vamos a hablar del punto 3, después Angie va a dar conjuntamente el punto 2 y 4, ¿sí? Muy bien. Entonces, los electrolitos constituyen fuentes de ácidos y bases. ¿Por qué? ¿Existe alguna relación entre los mecanismos que regulan la molaridad del LEC y los que regulan el balance del pH? ¿Por qué? Ejemplifique. Bueno, acá la primera parte que habla de los electrolitos constituyen fuentes de ácidos y bases y eso, la verdad que no lo pude encontrar tan bien, y nada, prefiero honestamente preguntárselo bien a Cecilia después, o al resto de las profes, a ver si me pueden dar algo de buena calidad y no confundirlos y decirles cualquier verdura. Pero bueno, lo de la relación entre los mecanismos que regulan la osmolaridad y el pH, sí, eso sí, y lo vamos a ir viendo acá en las siguientes citas también que vamos a ir compartiendo. Entonces, de este artículo, ¿sí? Acá dice, el control del ácido base, de la osmolaridad, del volumen extracelular, del sodio, cloro y potasio, están interconectados, ¿sí? El balance de todos estos parámetros están interconectados. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, respuesta a la pregunta, sí, existe una relación. ¿Por qué? Bien. A ver, no están viendo mi pantalla, creo, ¿no? No, no sé. Esperen. Ahí está. Banca.
Ahí se ve, ¿no? Ahora ya sí volvió. Sí. Y ahí sí. Ah, perfecto. Bueno, listo, bien. Entonces, acá como dice, el mismo artículo dice, los trastornos metabólicos ácido-base o las compensaciones para trastornos respiratorios casi siempre se asocian con al menos un desorden electrolítico. Algo que me olvidé de mencionar al principio es que el tema ácido-base es muy complejo, chicos. Entonces, todo lo que es, muchos ejemplos que se hablan desde la fisiología, o sea, ya desde tercer año, segundo o tercer año, tienen contenidos de materias ya clínicas, de semiología, de clínica médica. Entonces, es muy, muy difícil entenderlo desde ya, porque tiene ya patologías, ¿sí? Tiene bueno, como hablamos, acidosis metabólicas, acidosis respiratorias, todo eso son cuestiones ya patológicas que son difíciles de entender desde ahora. Entonces, bueno, yo acá las cosas que les voy compartiendo es nomás como para que vean esta relación que existe, pero bueno, lo van a ir construyendo a medida que vayan atravesando el ciclo clínico, digamos. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo. En situaciones de acidosis, ¿sí? Como habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Entonces tenemos una alta carga de protones, hay que eliminarlos, y como habíamos visto, dentro de las zonas del conducto colector existen células principales y están las células alfa y beta, que están implicadas en la fisiología ácida-base, ¿sí? En este caso, tenemos una célula intercalada alfa, ¿sí? O secretora de protones. Bueno, no veamos tanto esta parte ahora, sino lo que yo les quiero mostrar es cómo por la actividad, el aumento de la actividad de estas células ante situaciones de acidosis, cómo tenemos una mayor reabsorción de potasio que puede llevar a una hiperpotasemia por la misma acidosis. Entonces, nada, es un ejemplo de cómo se interconectan las regulaciones de la osmolaridad con el pH, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos. Cómo se interconectan. Esto también es evidente, ya que hay muchos transportadores en las membranas plasmáticas de los iones que están directamente acoplados al transporte de protones y bicarbonato, ¿sí? Entonces, vemos acá en este esquema cómo todos los transportadores, sí, muchos de los que ya conocemos, se relacionan con el transporte de distintos protones. Entonces, por ejemplo, de distintos iones. Entonces, por ejemplo, el NHE causa un ingreso de sodio y un egreso de protones. Los NBC causan cotransporte hacia el interior de la célula de sodio y bicarbonato, etc. ¿Sí? Distintos ejemplos de cómo se maneja, cómo se acoplan transportes de iones no relacionados directamente con el pH, con iones sí relacionados con el pH. ¿Sí? Bueno, otra función en la cual se ve plasmada esta relación es, por ejemplo, las bombas intercambiadoras de potasio y protones, como se ven, por ejemplo, en las células parietales gástricas. Y, bien, otro ejemplo es la alcalosis promueve que las células capten potasio, lo que lleva justamente a una hipopotasemia, ¿no? Porque estamos sacando potasio extracelular hacia el interior de las células. Y esto se produce por un pH y un bicarbonato alto, ¿sí? Que aumentan la entrada del sodio en la célula mediante el NHE y el cotransportador NBC, ¿sí? La estimulación resultante de la bomba de sodio-potasio da lugar entonces a una hipopotasemia al estimular la transferencia del potasio al interior celular. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto que acabo de leer en este mismo esquema que charlamos recién. Entonces, el pH y el bicarbonato alto estimulan el NHE, ¿sí? Porque como tenemos una situación de alcalosis, ¿sí? Tenemos que sacar ácido de la célula para justamente neutralizar esta alcalosis, metemos sodio, ¿sí? Por el NHE, y también el NBC va a aumentar su actividad porque también tenemos que meter ese bicarbonato que está en exceso hacia el interior celular. Y esto está acoplado al transporte del sodio. Y esto va a estimular la bomba de sodio-potasio para meter el potasio y, bueno, dar esta hipopotasemia que charlamos recién. Bueno, ¿esto se entendió? ¿O a lo mejor es muy complejo? ¿Están muy perdidos? No sé.
¿Algo que quieran decir, aportar? ¿No entendieron nada? La pregunta por ahí es más de la regulación, capaz que no lo vemos tanto, pero me quedó la duda. Tenía entendido como que la hiperpotasemia y la hipopotasemia son las que estimulaban la secreción de protones en las células intercaladas. Y creo que vos lo dijiste al contrario, o es algo que va cambiando. No, perfecto, Aldi. Sí, está bien. Tenés razón. O sea, yo esto lo leí del Bernie Levy. Después a lo mejor, bueno, busco la cita bien y lo comentamos. Se las comparte bien el grupo, que ante la activación sostenida de las células podía darse una hipopotasemia. Pero también leí en el borón que la hiperpotasemia es, como me dijiste vos, un estimulante de la actividad de las células alfa. Así que sí, está bien lo que vos dijiste, está perfecto. Gracias. Pero bueno, no, nada. Y eso constituye, Aldi, un ejemplo de justamente esto que charlamos recién, o sea, de cómo se relacionan los mecanismos que regulan la osmolaridad como los que regulan el pH. Acá, gente, hasta ahora alguna duda, algo que quieran decir. Si quieren, después les subo algún videito de algo para que no se nos haga tan largo ahora, algo de algún concepto que no hayan entendido. Bueno, no sé, como quieran. Me van avisando si quieren a lo largo de la clase, me dirán. Así ya empieza Angie y no se les hace muy tarde tampoco a ustedes. Por ahora bien. Bueno, a mí me tocó la actividad 2 y 4. Voy a apagar la cámara porque con el viento tengo miedo de que se me corte el internet. Cualquier cosa me conecto con los datos del celu y no hay ningún problema. Bueno, a ver. Los dos hicimos presentación porque le hicimos aparte el Power. Ahí ya ven. Sí, Angie, se ve. Genial. Buenísimo. Bueno, la consigna número 2 nos pedía que confeccionemos un mapa conceptual. ¿Se escucha? Sí, un mapa conceptual con los sistemas amortiguadores del organismo. Para arrancar, a mí me gustaría que repasemos también unos conceptos que son también básicos, como por ejemplo la definición de sistema amortiguador. ¿Alguna se la acuerda? Podría ser que sería una sustancia que, dependiendo del pH en el que esté inmersa, tiene la capacidad de ceder protones o aceptarlos, bueno, según el requerimiento fisiológico del momento. Muy bien, esa es la definición. Acá textual del Guyton nos dice básicamente lo mismo. Que un amortiguador es cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los protones. ¿Se acuerdan la clasificación de los sistemas amortiguadores? Si no, no hay problema, lo pasamos rapidito. Por ahí capaz que Celular, pudieron... Sí, intracelular, sí. bien, del plasma Sí, y creo que renal también, o sea, los renales. claro, es más que nada intracelular y extra. También teníamos orgánicos e inorgánicos y abiertos y cerrados. Eso es un dato, más que nada le va a aparecer capaz en la literatura. ¿Y ejemplos de sistemas amortiguadores que conozcan? A nivel intracelular podemos hablar del bicarbonato, del fósforo, del biofosfato. Fosfato. A nivel extracelular tenemos ya también lo que es el ion bicarbonato. Sí. Las proteínas también. Muy bien, buenísimo. Bueno, básicamente son eso, las proteínas que incluyen hemoglobina, bicarbonato, fosfato y amonio. Bueno, y ahí teníamos que hacer un mapa conceptual. Yo acá se lo hice un poquito básico, ustedes lo pueden agrandar, ponerle un montón de cosas y va a quedar re bien y les va a servir obviamente para las bolillas del final. Acá yo arranqué poniendo que los sistemas amortiguadores incluyen los que ya habíamos dicho, proteínas, bicarbonato, fosfato y amonio. Las proteínas son orgánicos, presentan un comportamiento anfótero. Esto significa que porque presentan un grupo amonio pueden recibir protones y porque presentan un grupo carboxilo pueden ser protones. Y esto obviamente que depende del pH en el que estén inmersos. Tienen un pKa variable, porque bueno, tenemos varias proteínas, y actúa a nivel del LIC, como por ejemplo las proteínas celulares, y en el LEC la albúmina y la hemoglobina. La hemoglobina es el buffer intravascular
que más conocemos, depende de la disociación de la histidina unida al hierro, que esta a su vez se une al oxígeno, y vamos a obtener que en este caso el pKa difiere si está en su forma desoxigenada y su forma oxigenada. En la desoxigenada está en 7,9 y en la oxigenada es 6,7. Después, en el caso del bicarbonato, ya entramos con los buffers inorgánicos. Vamos a tener que está el buffer formado por el bicarbonato en sí y el ácido carbónico. Es de tipo abierto porque equilibra el dióxido con la atmósfera y presenta un pKa de 6,1. Y este actúa en el LEC. Después tenemos el fosfato, también es inorgánico, está formado por el fosfato monoácido, también se puede encontrar como anión fosfato, y después tenemos el fosfato diácido o de dihidrógeno. Acá tenemos que el pKa es de 6,8, que en el LEC se encuentran concentraciones bajas, entonces en el LEC es en donde más actúa como buffer, ¿sí? Y después, por último, tenemos el amonio, es inorgánico, está formado por el amoníaco y el amonio. Este amonio deriva de la glutamina, que viene del metabolismo de los aminoácidos y actúa a nivel del líquido tubular. Eso ahora en las siguientes consignas lo vamos a ver un poquito más. La siguiente consigna es larga, esta después si no la leyeron la pueden leer tranquilo, pero bueno, a fines prácticos nos habla de todo lo que es el manejo de protones a nivel renal. Nos dice que este manejo está dado por varios procesos, que son la secreción de protones, y nos dice que en el túbulo contorneado proximal y el asa ascendente de Henle está el intercambiador sodio-protón apical, y en el colector la bomba de protones ATPase en la membrana apical de las células intercaladas. Esto ya Agus mencionó un poquito. Después teníamos el mecanismo de acidez fibrosoluble, nos dice que a través de los ácidos débiles filtrados en el glomérulo que actúan como tampones de la orina, el fosfato monobásico es el más efectivo. A medida que el pH del fluido tubular cae, casi todo el fosfato será convertido en fosfato de dihidrógeno. Cada protón secretado que se combina con un ácido titulable recupera un bicarbonato hacia la circulación, que reemplazará el consumido durante el tamponamiento, ¿sí? Acá tenemos más ácidos titulables, pero bueno, siempre este es más importante. Después otros ejemplos tenemos el ácido úrico, la creatinina, el ácido cetocético, creo que Agus también lo había mencionado. Y por último nos habla de la expresión de amonio, que nos dice que es la mayor respuesta adaptativa a una carga ácida. Y nos dice que tanto la urea como el amoníaco en la sangre se filtran en el glomérulo y las células del túbulo contorneado proximal se secretan en el líquido tubular. Estas células producen un amoníaco adicional, que esto ya lo dijimos un poco en el mapa, que venía, bueno, del metabolismo de la glutamina, en una reacción que va a generar amoníaco y bicarbonato. La mayor parte del amoníaco se va a unir a un protón para convertirse en ion amonio, que puede sustituir el protón en los cotransportadores sodio-protón de la membrana apical y ser secretado en el túbulo contorneado proximal al líquido tubular. El bicarbonato se desplaza a través de la membrana basolateral y difunde el torrente sanguíneo. Este amonio fluye por el lumen del túbulo contorneado proximal y asa delgada ascendente hasta llegar a la asa gruesa de Henle, donde se transporta a través del cotransportador sodio-potasio-cloro, que es el NKCC2, hasta el intersticio medular, hasta donde pasa el amoníaco. En el túbulo colector, el amoníaco del intersticio tubular difunde hacia el lumen y donde se une a un protón secretado por la célula intercalada alfa formando amonio. Bueno, esta información era larga, pero bueno, ahora nos pide que a partir de toda esa información armemos un modelo que representa el manejo de protones a lo largo del túbulo renal y que señalemos en el texto los puntos comunes con el manejo y producción del bicarbonato. Esto lo vamos a hacer en conjunto, yo no soy muy buena para dibujar, entonces puse unos dibujitos que saqué del Guyton y del Bernie Levy o Boron, no me acuerdo exactamente ahora. Bueno, en la primera parte nos hablaba de la secreción de protones a nivel de las células tubulares del túbulo contorneado proximal y asa de Henle. Acá Agus ya estuvo mencionando un poco esta bomba, que esta es la que nos menciona, la de protones y sodio. Acá tenemos básicamente, esto se repite en todos los procesos, vamos a tener que el dióxido difunde, se une con agua por medio de la anhidrasa carbónica ácido carbónico, y este se divide en bicarbonato de protón. Este protón va a salir a la luz tubular por medio de esta bomba, se va a unir de vuelta a un bicarbonato, va a dar ácido carbónico, y ahí tenemos de vuelta dióxido de agua. Este vuelve a difundir adentro, puede seguir este camino o puede salir al intersticio.
Acá el bicarbonato que formamos vamos a tener que sale al intersticio por esta bomba con sodio, que es la NBC que nos hablaba hoy Agus. Y después, en la secreción de protones, nos habla de la célula intercalada de tipo A, que es básicamente lo mismo, dióxido difunde y nos termina dando bicarbonato y protón. Este bicarbonato vuelve al líquido intersticial por esta bomba, este contratransportador con cloro, y el protón va a salir por la bomba de protones que no mencionaba y este contratransportador con potasio. Después, también es importante tener en cuenta que la B tiene básicamente las mismas bombas, pero están en el lado del líquido intersticial, ¿sí? Esto es importante para cuando después hagan, por ejemplo, la bolilla al final de acidificación o alcalinización de la orina, que los tengan en cuenta porque es básicamente de lo que hay que hablar. Después nos hablaba de todo lo que era acidez fibrable y nos hablaba del fosfato, ¿sí? Acá vamos a tener que, bueno, arrancamos de vuelta, dióxido, termina dando bicarbonato y protón, bicarbonato vuelve al intersticio, y el protón va a salir por la bomba que ya habíamos visto, que era la de sodio-protón. Este protón se va a unir con este ion fosfato, en este caso es sódico, y va a dar el fosfato de dihidrógeno de sódico, y este es el que se elimina por orina. Y por último teníamos todo lo que era del amonio. Acá tenemos que en el túbulo contornado proximal ingresa la glutamina en un cotransporte con sodio, puede ingresar tanto desde el intersticio como la filtrada de la luz tubular, ¿sí? Esa glutamina ingresa a la mitocondria y vamos a tener que termina por darnos amoníaco. Bueno, después tenemos todo este camino que, bueno, termina dando la glucosa, pero bueno, tema de otra guía. Este amonio se divide en amoníaco y protón. El protón sale por una bomba y el amonio difunde, el amoníaco difunde la luz del túbulo. Estos se vuelven a unir y dan amonio. Así vamos a tener que van a llegar a lo que es la rama ascendente gruesa. Este amonio va a entrar asociado a la NKCC2, que decía el texto. Una vez adentro, el amonio se divide nuevamente en amoníaco protón, difunden en el intersticio, el protón se unía a bicarbonato y bueno, nos va a terminar dando lo que es agua y dióxido de carbono, que junto con el amoníaco van a ingresar a la célula intercalada alfa que ya habíamos visto. Este amoníaco va a volver a salir a lo que es la luz tubular, ¿sí? Y se va a unir nuevamente con protones, que fueron los que vimos que derivaban de acá, dando el amonio, que es el que vamos a eliminar por orina. Esto está bueno que ustedes se pongan a dibujarlo, que lo chusmeen, porque literal después las bolillas del final es esto, es el manejo renal de protones, el manejo renal de bicarbonato, así que la mejor forma de aprenderlo sinceramente es hacer el modelo, así que creo que nada, eso les puedo decir, y muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Esta parte era como más rapidita, más fácil. El último esquema, ¿de cuál libro lo sacaste? Ese, mira, ya te confirmo porque tengo el libro acá abierto porque no me acuerdo si es del Boron o del Bernie Levy, así que ya te confirmo. Entonces debe ser del Boron. En el Es del Bernie Boron. Levy, así que sí. Sí. Oye, Sí, porque el del Bernie Levy era como más básico, entonces me gustó más este que estaba como más completo. genial, gracias. Bueno chicos, no sé si tienen alguna duda, esto después si lo quieren repasar para el parcial nos dicen por Facebook y armamos algo más con Agus. ¿Entendieron algo, chicos? En serio, miren que no hay drama, ¿eh? O sea, lo podemos hacer, no hay problema. Si hay algo que quedó ahí medio flojo. Por ahí este tema termina de cerrar cuando al final de la materia se ve todo lo que es acidosis, alcalosis metabólica, respiratoria, es como que termina de cerrar todo esto que vemos, porque en esta parte parece más básico, pero bueno, después de como que se termina de entender un poco más. Genial.
Bueno, gente, igual, bueno, como hemos charlado un poquito, o sea, teníamos ganas de hacer el repaso. Así que bueno, no sé, después seguramente les mandaremos un mensaje por Face para, para, para ver qué temas no quedan muy claros y bueno, los charlamos en alguna tutoría o algo. Bueno, chicos, Dale, muchas mil gracias. gracias. Mil gracias, chicos. Chao, chao. Bueno, gente, ustedes. Chao, buenas gracias. noches. Hasta luego, chao, chao.